A Iris Landergren le encantaban las horas de la mañana en su clínica, antes de que llegaran los primeros pacientes. A esa hora había un ambiente especial de serenidad y orden. Superficies cromadas brillantes, revistas perfectamente alineadas en la sala de espera, orquídeas frescas en el mostrador de la recepcionista, justo como a ella le gustaba. Caminó tranquilamente por el pasillo, fijándose en los detalles más pequeños. Había un arañazo apenas visible en la pared clara del tercer despacho. Tendría que repararlo. Había un cactus en el alféizar de la ventana del vestíbulo, otra obra de aficionada de Jenny, la recepcionista. Iris suspiró mentalmente. Tendría que explicar que Perfect Smile no tenía plantas espinosas. En su despacho, lo primero que hizo fue encender el ordenador y abrir su agenda. Esta mañana tenía una reunión con los proveedores del nuevo equipo alemán. Luego 2 horas de papeleo y 3 pacientes por la tarde. Todos habituales. Personas que llevaban años confiando en ella. A Iris le encantaba su trabajo. Ya de niña, cuando su padre la llevaba con él a la clínica, admiraba cómo transformaba a personas inseguras en felices dueñas de hermosas sonrisas. Ahora, 15 años después de su muerte, no solo ha continuado su trabajo, sino que ha creado un auténtico imperio de sonrisas impecables. Llamaron a la puerta. Era Jenny, que traía el café de la mañana, americano, sin azúcar, como siempre. «Buenos días, señora Landergren». Llamaron de la sucursal de Oak Street. Su autoclave está roto. Que se pongan en contacto con el servicio técnico. Los contactos están en la base de datos pública. Y Jenny, por favor, quita el cactus del vestíbulo. Sustitúyelo por algo más relajante. Jenny asintió y se marchó. Iris dio un sorbo a su café y abrió su correo. Entre las docenas de cartas había una de su marido, enviada anoche a última hora. «Lo siento, hoy volveré a llegar tarde. Mucho trabajo con un nuevo proyecto. Con amor, Ted». Se pasó distraídamente el dedo por el anillo de casada. En los últimos 6 meses, este tipo de mensajes se habían convertido en habituales. Al principio había intentado esperarlo, pero se había quedado dormida en el sofá con el murmullo del televisor. Luego dejó de esperar. Estaba inmersa en el trabajo, en planes para ampliar la red, en reuniones y conferencias interminables. El día pasó volando sin darse cuenta. El último paciente se marchó a principios del 7º, satisfecho con los resultados del blanqueamiento. Iris cerró la oficina y bajó al aparcamiento. Su Lexus plateado estaba solitario en una esquina. El resto del personal ya se había ido a casa. La gran casa la recibió en silencio. Iris encendió las luces, dejó el bolso en la isla de la cocina y sacó una botella de vino blanco de la nevera. En el comedor se preparó para una ensalada con gambas, una copa de vino. El teléfono estaba en silencio, lo que significaba que Ted estaba muy ocupado. Encendió el portátil y abrió los archivos con los planos de la nueva clínica. El trabajo siempre la salvaba de la soledad. Ahora estaba inmersa en cálculos y bocetos, olvidándose del tiempo. Estaba oscuro fuera de la ventana, cuando por fin se abrió la puerta principal. Ted entró sin hacer ruido, pero ella sintió su presencia en la ligera corriente de aire. Olía a aire frío y a algo más, tal vez a fatiga. «Lo siento, cariño, este proyecto me está agotando por completo». Ella levantó la vista de su portátil. «No pasa nada. ¿Has cenado?» «Sí, he cogido algo en la oficina. Voy a ducharme y a acostarme. Mañana por la mañana tengo una reunión importante». Iris asintió y volvió al trabajo. Media hora más tarde subió al dormitorio. Ted ya estaba dormido, recostado contra la pared. Se tumbó a su lado, intentando no hacer ruido. En la oscuridad podía oír su respiración constante. «No pasa nada», pensó, cerrando los ojos. «Todo el mundo tiene periodos difíciles. Esto pasará». Mientras se dormía, pensó en el día siguiente. Tenía que revisar el informe trimestral, reunirse con el contable, ver el nuevo equipo. Pensar en el trabajo la reconfortaba. Al fin y al cabo, ella tenía lo principal, el trabajo de su vida, que requería dedicación plena. Y las tardes solitarias, bueno, era un pequeño precio a pagar por el éxito. El final del trimestre era siempre un periodo de mucho trabajo. Iris se quedaba hasta tarde en la clínica, revisando papeles y preparando informes. Cuando por fin se preparaba para irse a casa, la recepcionista le entregaba un sobre con los recibos de caja de la semana. «Lo llevaré al banco el lunes». Iris metió el sobre en el bolso y se frotó los ojos con cansancio. Eran casi las 10 de la noche en el reloj. En casa, lo primero que hizo fue subir al estudio.
Ted aún no había vuelto. Sus retrasos en el trabajo se habían vuelto tan habituales que ella no lo esperaba para cenar. Iris guardó el sobre con el dinero en el cajón superior de su escritorio. Había otro sobre con la recaudación de la sucursal de Oak Street que había recogido hacía 2 días. El fin de semana transcurrió al ritmo habitual. Iris trabajaba con documentos en casa, Ted aparecía y desaparecía, refiriéndose a asuntos urgentes del proyecto. El domingo por la tarde decidió preparar el dinero para el cobro, abrió el cajón de su escritorio y se quedó helada. El sobre de la sucursal había desaparecido. Al principio pensó que lo había puesto en otro sitio. Buscó metódicamente en todos los cajones, en la caja fuerte e incluso en su bolso, por si se había olvidado de sacarlo. Pero el sobre no estaba por ninguna parte. Iris se sentó de nuevo en su silla, tratando de reconstruir los acontecimientos de los últimos días. Recordaba exactamente cómo había metido el sobre en el cajón. ¿Había cerrado el despacho con llave? Normalmente lo hacía, pero podía haberlo olvidado. Últimamente era muy despistada. Marta, la asistenta, había venido el viernes, pero no tenía las llaves del estudio. ¿Ted? ¿Por qué iba a coger dinero si tenía acceso a su cuenta conjunta? Aún así, la situación exigía una solución. Iris no podía dejar que el dinero de la clínica desapareciera sin más. Abrió el portátil y empezó a buscar en las páginas web de las cámaras de seguridad. El lunes por la tarde ya habían aparecido cámaras en la casa. Pequeños dispositivos casi invisibles en las esquinas de las habitaciones. Instaló una en el estudio, apuntando al escritorio y la caja fuerte. 2 más, en el pasillo del primer piso y junto a la puerta principal. Las imágenes se transmitían a un servidor seguro y a una aplicación de su teléfono. Quizás sea demasiado paranoica, pensó Iris mientras revisaba la configuración del sistema. Pero el orden es el orden. Estaba acostumbrada a controlar todos los aspectos de su vida. Ted llegaba tarde a casa cuando ella ya estaba en la cama con un libro. Ted volvió tarde cuando ella ya estaba en la cama con un libro. Olía ligeramente a humo de cigarrillo, aunque nunca fumaba. «¿Qué tal el día?», preguntó dejando el libro a un lado. «Normal, lo de siempre, reuniones, llamadas, informes». Empezó a desabrocharse la camisa. «¿Y tú?». «Tampoco mucho. He estado trabajando en la casa y he decidido actualizar el sistema de seguridad». «¿Por qué?». Había un destello de preocupación en la voz de Ted. «Por nada. Marta se ha estado quejando últimamente de que se le olvida cerrar la puerta. Al menos ahora podremos comprobarlo». «Ah, bueno, sí, supongo que sí». Se dirigió al baño, y un momento después el agua corría ruidosamente. Iris se quedó mirando la puerta cerrada del baño. Había algo extraño en la reacción de su marido, pero no sabía qué era. Probablemente estaba cansado. Últimamente siempre parecía cansado. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes. Iris comprobaba las imágenes de la cámara con regularidad. Nada fuera de lo normal, solo Marta limpiando y su propio trabajo en la oficina. Ted casi nunca volvía a casa, y si lo hacía, se iba directamente a la cama. El jueves llegó tarde a la clínica, un paciente difícil y luego una reunión no programada con los proveedores. Cuando llegó a casa, lo primero que hizo fue comprobar las cámaras. Se quedó paralizada, mirando la pantalla de su teléfono. Las imágenes mostraban a Ted entrando en la oficina, abriendo un cajón del escritorio, buscando algo. Luego cierra de golpe el cajón y sale rápidamente. La hora en la cinta era las 14:30. Iris comprobó el cajón. El nuevo sobre con la recaudación estaba en su sitio. Se hundió lentamente en la silla. ¿Qué buscaba Ted aquí? ¿Por qué no había dicho que volvería a casa esta tarde? Y lo más importante, ¿dónde había ido a parar el dinero del sobre anterior? Las preguntas se agolpaban en su cabeza, pero no tenía prisa por sacar conclusiones. Quizá todo tuviera una explicación sencilla. Quizá debería preguntárselo directamente, pero algo se lo impedía. Tal vez el instinto, tal vez el deseo de no arruinar el delicado equilibrio de su vida actual. Sacó el sobre con el dinero y lo guardó en la caja fuerte, después de haber contado los billetes. Ahora solo quedaba esperar. Después de todo, siempre se le había dado bien eso de prestar atención a los detalles. Por la noche, Ted avisó de que volvía a llegar tarde. Iris se sentó en el estudio a oscuras, mirando fijamente la pantalla del teléfono donde se retransmitían en tiempo real las imágenes de las cámaras. La casa parecía desacostumbradamente grande y vacía. Un punto de grabación parpadeaba en la esquina de la pantalla,
El sistema seguía funcionando, captando cada movimiento, cada sombra. Todo tiene una explicación, pensó Iris, cerrando la aplicación. Solo tenemos que ser pacientes y encontrarla. Una lluviosa mañana de martes, Iris comprobó las grabaciones de la cámara. Ya lo hacía automáticamente cada mañana con una taza de café, un nuevo hábito que había desarrollado tras la desaparición del dinero. Esta vez se llevó una desagradable sorpresa. La cinta mostraba claramente a Ted entrando de nuevo en la oficina a mediodía. Esta vez actuó con más seguridad. Abrió el cajón del escritorio, sacó el sobre con el dinero, contó el contenido y se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. Iris vio la cinta varias veces, sintiendo que se le enfriaban las entrañas. Recordó el dinero, parte de la recaudación en efectivo de un cliente habitual que no utilizaba tarjetas por una cuestión de principios. Abriendo su historial de mensajes con Ted, comparó las fechas. Aquel día él había escrito que se había retrasado en una reunión importante con un cliente. Algo la impulsó a entrar en la banca electrónica de su cuenta conjunta. Rara vez miraba allí. Todos sus gastos importantes procedían de su tarjeta personal y guardaban esta cuenta para grandes compras y gastos imprevistos. Sus ojos se fijaron en transacciones extrañas. Transferencias periódicas de grandes sumas a favor de algunas empresas extranjeras con nombres oscuros. Una rápida búsqueda en Internet puso todo en su sitio. Eran casinos online. Iris anotó metódicamente las cantidades y las fechas, y el panorama se volvió cada vez más deprimente. En los últimos 6 meses, Ted había agotado casi todos sus ahorros comunes. Abrió la carpeta de archivos de su ordenador y encontró un extracto de 3 meses atrás. Entonces había unos 200,000 en la cuenta. Ahora había menos de 20. Iris cerró los ojos, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Todos aquellos retrasos en el trabajo, los despistes, el cansancio constante, todo se unía ahora. El teléfono sonó suavemente. Un mensaje de Ted. Importante videoconferencia con socios hoy. Llegaré tarde. Iris miró la hora. Eran las 7 de la tarde. Normalmente a esa hora todas las reuniones de negocios habían terminado. Abrió la aplicación de la cámara y encendió la emisión de la entrada. Instalar todas aquellas cámaras había sido una decisión acertada, aunque el resultado no era en absoluto el que ella esperaba. Su mente daba vueltas a las opciones para hablar con su marido. ¿Cómo preguntarle? ¿Por dónde empezar? Cariño, sé que has estado robando dinero de mi oficina y gastándotelo en el casino. ¿O esperar a que se sincerara? De repente, recordó su primer encuentro, en una recaudación de fondos para un hospital infantil. Por aquel entonces, Ted trabajaba para una gran empresa de informática que se dedicaba a los sistemas de seguridad. Hablaba con pasión de sus proyectos, de sus planes de futuro. ¿A dónde había ido a parar todo aquello? En la pantalla del teléfono apareció una nueva transacción. Menos 3,000 a favor de otro casino en línea. Iris se fijó en la hora. Las 7 menos cuarto de la tarde. Así que no había videoconferencia. Bajó a la cocina y sacó una botella de vino. Últimamente se había convertido casi en un ritual tomarse un vaso de vino en una casa vacía, mientras su marido pasas. Solo que ahora ella sabía lo que él estaba haciendo en realidad. Durante la noche, Ted llegó a casa inusualmente animado. Olía a alcohol y a un perfume dulzón, al parecer a ambientador de las máquinas recreativas. «¿Puedes creer que hoy gané un gran contrato?», le dio un beso en la mejilla y se dirigió a la ducha. Iris lo siguió con la mirada. Las mentiras se acumulaban, y cada día era más difícil fingir que no pasaba nada. Pero seguía sin saber cómo empezar la conversación. Quizás si esperaba un poco más, ¿él mismo se lo diría? ¿O empeoraría? Mientras se dormía, pensó en las cámaras, en el dinero desaparecido, en los interminables mensajes sobre reuniones importantes. Había que hacer algo, pero aún no sabía qué. Por primera vez en su vida, su mente analítica y su hábito de controlarlo todo no la ayudaron a encontrar una solución. Por la mañana llegó la notificación del banco. Ted había retirado el último dinero de su cuenta común. El propósito del pago era pago por servicios de consultoría. Los fines de semana en casa de su madre siempre seguían el mismo patrón: un almuerzo tranquilo, té de hierbas en el invernadero y largas conversaciones. Ted solía unirse a ellos, pero hoy declinó la invitación alegando dolor de cabeza. Hace tiempo que quería preguntártelo. Elizabeth colocó una taza de té delante de su hija. ¿Le has enseñado al tasador la colección de tu abuela?
El seguro se acaba este año. Iris frunció el ceño. Con el ajetreo de las últimas semanas, se había olvidado por completo de ello. La verdad es que no me he puesto a ello. ¿Y por qué iba a hacerlo? Los precios solo han subido desde la última vez. No son los precios. Su madre sacó de la secretaria un andrajoso álbum encuadernado en cuero. Mira, esta es tu bisabuela en la inauguración del hospital. ¿Ves el broche? En la fotografía amarillenta, una joven de espalda recta se agarraba a la solapa de la chaqueta, donde brillaba una delicada joya con una gran piedra en el centro. Heredó esta esmeralda de su madre, y ella la heredó de su suegra. Es una historia curiosa. Su tatarabuela no quería casarse con alguien a quien no amara, pero cuando vio este broche, decidió que con una dote así podía tener paciencia. Iris sonrió. ¿Y el collar? Se lo compró más tarde, ¿no? Sí, por tu tatarabuelo. Dicen que lo encargó especialmente en Europa. Acababan de aprender a hacer una talla especial para que los diamantes rosas resaltaran más. Miraron las viejas fotografías durante largo rato. En una de ellas, la bisabuela llevaba un juego completo de joyas, collar, pendientes y el mismo broche. ¿Las guardas en casa?, preguntó de repente mamá. En la caja fuerte, claro. ¿Dónde si no? Así es. Mi padre siempre decía que lo principal es tener un buen sistema de seguridad. Tienes un... No pasa nada, mamá, la interrumpió Iris con suavidad. No te preocupes. Cuando volvió a casa, encontró a Ted en el despacho. Estaba sentado en su escritorio sacando el cajón de abajo. Lo siento, levantó la vista. Estaba buscando el seguro del coche. Pensé que tal vez aquí... ¿Qué es este papeleo? Iris se acercó. Sostenía una carpeta dorada en relieve, de las que ella utilizaba para meter papeles importantes. El informe del tasador de hacía 5 años estaba encima. Los ojos de Ted se abrieron de par en par al ver las cantidades. ¿Esto es una tasación de algún tipo de joya? ¿Tienes algo tan valioso? Joyas familiares, respondió Iris brevemente, cogiendo la carpeta. Heredadas de mi bisabuela. ¿Y dónde las guardas?, preguntó como de paso. En un lugar seguro. Iris guardó la carpeta en el armario. Los papeles del coche están en el cajón de arriba. Hizo una pausa de un segundo. Luego asintió y salió del despacho. Iris fue a la caja fuerte y marcó un código que nadie más que ella conocía. Dentro, un joyero antiguo contenía joyas. Tocó con cautela la esmeralda del broche. Me pregunto qué estaría pensando su tatarabuela al contemplar esta joya. ¿Sabría que seguiría perteneciendo a la familia casi un siglo después? Cerrando la caja fuerte, Iris encendió el ordenador y abrió el historial de su navegador. Entre las demás consultas de Ted, apareció una fechada en la última hora. ¿Cómo tasar joyas antiguas? Así es. Marilyn debería aparecer en relación con la tasación de joyas, no en la clínica. La historia del papeleo en la consulta hizo que Iris se planteara seriamente renovar su seguro de joyas. Llamó a la compañía de seguros y le dieron cita con un tasador para el martes siguiente. Marilyn Slocum se presentó en su puerta exactamente a la hora acordada. Una mujer joven y esbelta, con un fino traje gris y el pelo rubio bien recogido. En sus manos, un maletín de cuero y una carpeta con documentos. Pido disculpas por ser tan temprano, dice con una tarjeta de visita. Tenemos muchos pedidos ahora mismo. Tenemos que empezar por la mañana. Iris la condujo al salón. Ted, que normalmente se iba pronto a trabajar, se quedaba en casa hasta tarde este día. Bajó las escaleras mientras discutían los detalles de la evaluación anterior y se quedó inmóvil en la puerta. «Ah, te presento a mi marido», dijo Iris distraídamente mientras miraba el papeleo. Marilyn levantó la vista y se encontró con la mirada de Ted. Algo brilló entre ellos, apenas perceptible, pero Iris, absorta en los papeles, no se dio cuenta. «Es un placer». La voz de Marilyn se volvió un poco más suave. «Le estaba hablando a tu mujer de los nuevos requisitos para tasar joyas antiguas». Ted se sentó lentamente en la silla. Parecía cansado. Tenía ojeras y la camisa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Marilyn le lanzó otra mirada escrutadora. «Me temo que el procedimiento llevará algún tiempo». Sacó un portapapeles de su maletín. «Tendremos que hacer fotografías detalladas de cada objeto, recopilar una descripción». «¿Puedo estar presente?», preguntó Ted de repente. «Por supuesto», sonrió ella. «Cuantos más testigos, mejor. De verdad, ¿no es el espectáculo más excitante?».
Está bien. De todos modos no tengo mucho que hacer. Se frotó las sienes. El día de hoy no es un buen día. Iris miró sorprendida a su marido. ¿No tenías una reunión con tus clientes? Cancelada. Desvió la mirada. En el último minuto. Marilyn colocó metódicamente el equipo sobre la mesa. Una cámara especial, aparatos de medición y algunos formularios. Sus movimientos eran precisos, medidos, pero su mirada volvía una y otra vez a Ted. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en seguridad? Preguntó como de paso, ajustando la cámara. Más de 10 años. Ted intentó sonreír, pero le salió torcida. Aunque a veces me parece demasiado tiempo. Lo comprendo, un trabajo duro, mucha responsabilidad. Iris se levantó. Voy a por la caja. Ted, ¿podrías ayudar con la caja fuerte? Me duele mucho la cabeza. Quizá yo solo. Marilyn levantó la vista rápidamente, observando tanto su reacción como la forma en que le temblaban los dedos. Se hizo el silencio en la habitación cuando Iris se marchó. Ted tenía la mirada perdida en la ventana. Marilyn estaba tomando notas en su cuaderno, pero su bolígrafo se movía con demasiada lentitud como para hacer anotaciones sencillas. ¿Sabes?, dijo de repente, sin levantar la cabeza. En mi trabajo, a menudo tengo que evaluar no solo joyas, sino situaciones y a las personas. Ted se estremeció. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, veo a una persona que necesita ayuda o una solución a un problema. Sus miradas se encontraron. Algo depredador destelló en los ojos de Marilyn, pero se ocultó inmediatamente tras una máscara de implicación profesional. Todo el mundo pasa por momentos difíciles, añadió, sacando una tarjeta de visita. A veces solo tienes que elegir bien tus opciones. Ted cogió la tarjeta y sus dedos temblaron ligeramente. Había un número de teléfono escrito en el reverso, no el impreso en el anverso. En ese momento Iris volvió con la caja. La evaluación continuó, pero algo cambió sutilmente en el ambiente de la sala. Marilyn había trabajado con claridad y profesionalidad, pero ahora había un trasfondo de tensión en cada uno de sus movimientos. Y Ted, aunque intentaba parecer despreocupado, miraba una y otra vez a la caja y a la tasadora. Cuando Marilyn se marchó, estrechó la mano de Iris un poco más de lo que exigía el decoro. Me pondré en contacto contigo dentro de un par de días, cuando haya preparado el papeleo, y gracias por el café. Ted la acompañó hasta la puerta. Iris no oyó lo que hablaban, pero vio que se metía la tarjeta de visita en el bolsillo de la camisa. Esa noche, Ted no volvió a casa para cenar. El bar Linterna Azul, a las afueras de la ciudad, le atraía con su letrero tenue y su escasa concurrencia. Estaba cansado de los ruidosos casinos donde cada sonido era un recordatorio del dinero perdido. Aquí reinaba el silencio, con solo el viejo blues sonando suavemente. No se fijó inmediatamente en Marilyn, que estaba sentada en un rincón, en una mesa junto a la ventana, dando vueltas a su copa de vino entre las manos. Seguía vistiendo el mismo traje gris, pero su chaqueta estaba tirada descuidadamente sobre el respaldo de la silla. «No esperaba verte por aquí», sonrió cuando él se acercó a la mesa. «¿No quieres sentarte?» Después de la tercera copa, la conversación se hizo más franca. Marilyn escuchó atentamente sus farragosas explicaciones sobre sus fracasos en el casino, sus deudas, cómo estaba cansado de fingir que tenía éxito delante de su mujer. ¿Sabes qué es lo peor? Que ella ni siquiera se da cuenta. Ella está haciendo planes, está haciendo crecer su negocio, y yo solo soy un perdedor. No seas ridículo. Marilyn cubrió su mano con la suya. Estás en una situación difícil, eso es todo. Volvieron a encontrarse 2 días después, ya deliberadamente, en un pequeño restaurante al otro lado de la ciudad. Luego otra vez en el bar del Hotel Regency. Y luego acabaron en una habitación de hotel. Marilyn no se parecía en nada a Iris. Donde su esposa era reservada y correcta, ella era apasionada y espontánea. Ted parecía intentar escapar de la realidad en esos encuentros, olvidarse de las deudas y los problemas. Pero Marilyn no le dejaba olvidar. Después de cada intimidad ella empezaba a hablar de dinero, de su situación, de cómo se podían arreglar las cosas. Nunca hablaba directamente, solo con indirectas, con preguntas capciosas. «He visto esas joyas», dijo una vez, tumbada en la cama. «Cuestan una fortuna, y la mitad bastaría para resolver todos tus problemas». «¿De qué estás hablando?» Ted se incorporó bruscamente. «Ni se te ocurra.
Son las reliquias familiares de Iris. ¿Y las deudas con los corredores de apuestas son qué? ¿Obligaciones familiares? Ella sabía justo dónde golpear. Ted se había endeudado más en el último mes, tratando de vengarse. Las llamadas amenazantes se habían hecho más frecuentes, y un día dos tipos duros se reunieron con él a la salida del trabajo y le ven a resolver el asunto en el plazo de una semana. Escucha. Marilyn se sentó a su lado y le pasó el brazo por los hombros. Te veo agonizando. Iris ni siquiera se dará cuenta de que le falta de golpe. Rara vez se quita esas joyas, y cuando lo haga, será demasiado tarde. No, negó con la cabeza. Eso es imposible. Hay una caja fuerte, un sistema de alarma. Tienes mucha experiencia con sistemas de seguridad. Le besó ligeramente el cuello. Y conozco a gente que puede ayudar a comercializar la mercancía. Ni rastro. Ted guardó silencio. Marilyn no le metió prisa. Ya había aprendido a percibir su estado de ánimo. Además, añadió con despreocupación, ¿se merecía Iris todo esto? Ya has visto la tasación. Millones guardados en la caja fuerte mientras tú intentas salir de deudas. Ni siquiera lleva esas joyas. Aquella noche fue la primera vez que no rechazó la idea de plano. Y una semana más tarde, cuando los corredores de apuestas le enviaron fotos de su casa con una insinuación inequívoca, él mismo sacó el tema. Sí, puramente en teoría, ¿cómo podría funcionar? Marilyn sonrió. La misma sonrisa con la que le había entregado por primera vez una tarjeta de visita con su número personal. Tengo un plan, pero tenemos que proceder con mucho cuidado. Primero tenemos que averiguar el código de la caja fuerte. No lo sé. Ted negó con la cabeza. Iris no se lo dice a nadie. Entonces tendrás que averiguarlo. Tienes acceso a su ordenador, ¿no? El plan empezaba a tomar forma. Cada reunión terminaba no solo en la cama, sino en una discusión de los detalles. Marilyn demostró ser notablemente pedante en su planificación. Pensaba en cada pequeño detalle, en cada paso. ¿Y luego qué? Ted preguntó un día. ¿Después de hacer esto? ¿Y después? Ella le acarició la mejilla. Entonces seremos libres, de deudas, de obligaciones, de esta aburrida vida correcta. ¿No es eso lo que quieres? Ted miró por la ventana a la ciudad de noche. En algún lugar, en su casa y en la de Iris, en una caja fuerte, estaban las joyas que podían cambiar su vida. ¿No se merecía una segunda oportunidad? ¿Cuándo empezamos? Preguntó, y Marilyn sonrió. Desde el día en que él y Marilyn habían hecho el plan, era como si Ted se hubiera convertido en otra persona. Empezó a aparecer en la cocina antes que Iris por la mañana, preparando café para los dos. Su repentina solicitud habría parecido sospechosa, pero le añadía un toque de despiste, como si solo tratara de enmendar sus largas ausencias por las tardes. El fin de semana se quedó en casa por primera vez en mucho tiempo. Iris lo sorprendió en el salón, de pie junto a la ventana con una taza de café, mirando las cámaras del jardín. Llevo siglos queriéndote preguntar, empezó como entre dientes. ¿Por qué necesitamos tantas cámaras fuera? Es un barrio tranquilo, ¿no? Sigue siendo el sistema de papá, se encogió de hombros Iris. Siempre dijo que la seguridad debía ser redundante. Y dentro de la casa, solo en el vestíbulo y en la entrada. ¿Por qué más? Ted asintió y tomó un sorbo de café. Iris notó que le temblaba la mano, solo un poco, pero la taza tintineó contra el platillo. Venía más a menudo a su despacho, a por una grapadora o unas tijeras, o simplemente a charlar. Un día le sorprendió mirando la caja fuerte. Es un buen trabajo, comentó. Hay una igual en el despacho de nuestro director general. ¿En serio? Iris se acercó. Y yo que pensaba que era un modelo anticuado. Papá lo instaló hace unos 15 años. No, no lo instaló. Cerradura electrónica, sistema antiganzúa, una caja fuerte muy bonita. Aunque... Hizo una pausa. Sabes, ahora hay opciones más modernas, con biometría, acceso remoto. Quizá deberíamos actualizarla. ¿Por qué? Esta funciona bien. Ted se encogió de hombros y salió. E Iris permaneció de pie junto a la caja fuerte. Algo había cambiado sutilmente en su marido en las últimas semanas. Se había vuelto más atento, más cariñoso, pero había algo falso en esa atención. Aquella noche encontró un programa de recuperación de contraseñas ejecutándose en su ordenador. La ventana se había minimizado apresuradamente, pero quedaban rastros en el historial del proceso.
Al día siguiente, Ted llegó a casa con una cajita. ¿Te lo puedes creer? En el trabajo estaban dando de baja equipos viejos, dijo sacando una especie de aparato. Es un comprobador de seguridad. Pensé que podría ser útil. Comprobar nuestras cámaras, alarmas. ¿Y se le estropean muchos equipos? No, solo suerte. Tuvo cuidado de no mirarla a los ojos. Por cierto, estaba pensando, tal vez debería hacerme cargo de algunas de las tareas de la casa. Ya sabes, pagar las facturas, vigilar el sistema de seguridad. Gracias, cariño, pero estoy bien. Ella notó que él ocultaba su decepción tras una sonrisa. Por la noche se despertó con un sonido extraño. Ted estaba sentado frente al ordenador en su despacho. Cuando ella entró, él estaba cerrando apresuradamente algunas ventanas. No puedo dormir, le explicó. Pensé en hacer algo de trabajo. ¿En mi ordenador? Sí, ya sabes. Estoy actualizando el antivirus del mío, y hay un proyecto urgente. Iris asintió en silencio y volvió a su dormitorio. Por la mañana comprobó el historial de su navegador. Búsquedas de cómo descifrar una caja fuerte electrónica y dónde vender joyas antiguas. Ted empezó a llamarla y a enviarle mensajes de texto más a menudo durante el día, preguntándole cómo estaba y cuándo volvería. Si se quedaba hasta tarde en la clínica, mostraba una conmovedora preocupación. Un día incluso vino a recogerla, por primera vez en muchos meses. «Te he echado de menos», le dijo, tendiéndole un ramo de flores. En otra ocasión, le sorprendió hablando por teléfono en el jardín. Él terminó la conversación rápidamente, pero ella consiguió oírle. «Sí, aún no tengo el código, pero estoy en ello». Por las noches empezó a traer vino y a poner películas antiguas que les gustaba ver juntos. Un día, en mitad de una película, preguntó casualmente, «¿Sueles abrir la caja fuerte? ¿Tienes que comprobar las joyas? ¿Limpiarla?» «No». Ella bebió un sorbo de vino. «Solo cuando tengo que hacerlo». «¿Cuándo fue la última vez que la abrió?» «No me acuerdo», mintió ella, aunque lo recordaba perfectamente, esta mañana, después de su visita nocturna al ordenador. Ted suspiró pesadamente y se recostó en el sofá. Su teléfono zumbó en silencio. Había llegado un mensaje. Lo leyó y una extraña expresión se dibujó en su rostro. Una mezcla de miedo y determinación. Iris miró la pantalla, donde los personajes de la película representaban un drama amoroso, y pensó en lo extraña que era la vida. Su marido estaba sentado a su lado, tan cariñoso y atento, pero todos sus gestos, todas sus palabras eran falsas. Y ella seguía representando el papel de esposa desprevenida, aunque hacía tiempo que se había dado cuenta de todo. Máscaras. Ambos llevaban máscaras, y cada día este juego resultaba más y más agotador. Esa noche Iris tenía programada una operación complicada, una reconstrucción tras una lesión grave, un paciente traído de fuera de la ciudad. Normalmente no atendía casos urgentes por la noche, pero en este caso la situación exigía una intervención inmediata. Ted, que siempre se había interesado por su agenda en las últimas semanas, reaccionó a la noticia de la operación tardía con una emoción mal disimulada. «¿Así que no estarás en casa esta noche?», aclaró durante el desayuno. «Sí, la operación es complicada, 4 horas como mínimo. Luego el paciente saldrá, así que estaré en casa después de medianoche». Asintió distraído y se quedó mirando el móvil. Iris vio que sus dedos recorrían rápidamente la pantalla, escribiendo un mensaje para alguien. Había sido un día ajetreado en la clínica. El paciente estaba nervioso y había que dedicar más tiempo a la preparación. Cuando empezó la operación, eran cerca de las 9 de la noche. La primera notificación de la cámara llegó a las 21:45. Movimiento en la puerta principal. Iris lo había visto de reojo en la pantalla del teléfono que tenía sobre la mesa de herramientas. No podía apartar la vista en ese momento. Estaba trabajando en una zona especialmente difícil. A las 22 exactamente, llegó la segunda notificación. Movimiento en el vestíbulo. La enfermera, al notar que el teléfono vibraba, se ofreció a guardarlo, pero Iris negó con la cabeza. Durante los 15 minutos siguientes, el teléfono permaneció en silencio. Iris casi había terminado la fase principal de la operación cuando la pantalla volvió a cobrar vida. Esta vez era vídeo. La cámara del vestíbulo captaba a 2 figuras subiendo las escaleras. Ted y una silueta de mujer, en la que Marilyn era fácilmente reconocible. Iris cerró los ojos un segundo, respiró hondo y continuó con su trabajo. Sus manos estaban firmes y firmes, aunque sus entrañas se apretaban.
22:30. Notificación de movimiento cerca de la oficina. Un breve fragmento de vídeo mostraba a Ted jugueteando con la cerradura. Marilyn estaba cerca, mirando nerviosa a su alrededor. 22:45. Ya estaban en el despacho. Ted está inclinado sobre la caja fuerte, con algún tipo de dispositivo en las manos. Marilyn ilumina el teclado con una linterna. «Doctora Landegren, ¿se encuentra bien?», pregunta la asistente en voz baja, notando cómo se tensan los hombros de Iris. «Sí, estoy bien. ¿Me pasas las pinzas finas, por favor?». 23:15. La caja fuerte está abierta. El video muestra claramente a Ted sacando la caja. Marilyn la coge, envolviéndola apresuradamente en un paño. La operación estaba llegando a su fin. Quedaban los últimos puntos, el trabajo más minucioso. Con el rabillo del ojo, Iris observó la pantalla del teléfono mientras cambiaban las imágenes. Aquí bajaban las escaleras, aquí caminaban rápidamente hacia la salida, aquí entraban en el coche de Ted. 23:45 es la última notificación. El coche sale por la puerta. Solo cuando hubo terminado con el paciente y se aseguró de que todo estaba en orden, Iris se permitió mirar todos los expedientes al completo. Sentada en su despacho, enciende el ordenador. De principio a fin, cada paso, cada movimiento, era tan claro como una película. Era evidente que Ted se había estado preparando. Tenía algún tipo de equipo para forzar la caja fuerte. Marilyn actuó con rapidez y seguridad, como si no fuera la primera vez que lo hacía. Mantuvieron las luces apagadas, trabajando en penumbra, pero las cámaras con buena fotografía nocturna captaron todo con detalle. Iris detuvo la cinta en el momento en que entraron en el coche. El rostro de Ted parecía demacrado pero decidido a la luz de la calle. Marilyn sostenía la caja, con una sonrisa triunfante en los labios. Sonó el teléfono. La enfermera de guardia informó de que el paciente había recobrado el conocimiento y sus constantes vitales eran estables. Iris le dio las gracias y abrió la carpeta de archivos de su ordenador. Encontró todas las grabaciones de las cámaras y las ordenó cuidadosamente por horas. Añadió un archivo de registros del sistema de seguridad. Cada vez que tocaba la caja fuerte, cada vez que intentaba teclear el código. Una vez reunido todo el material, se sentó a escribir una declaración para la policía. Su caligrafía, normalmente pulcra, era un poco irregular. El cansancio de la operación le estaba pasando factura. Cuando terminó, Iris volvió a comprobar todos los documentos y registros. Luego, sacó el teléfono y envió un mensaje a su marido para decirle que había terminado y que estaba de camino. Cuando Iris llegó a casa, ya era más de medianoche. Ted estaba despierto, sentado en la cocina con su portátil. Al verla se sobresaltó y se apresuró a cerrar la tapa. «¿Cómo va la operación?». Con la voz ronca tosió. «¿Ha sido un éxito?». «Sí, el paciente está bien». Iris dejó la bolsa sobre la mesa. «¿Qué haces levantada?». «Oh, solo trabajando. Proyecto urgente». Se acercó a la nevera y sacó un poco de agua. Sus manos estaban un poco temblorosas después de horas de cirugía, algo común. Ted observó sus movimientos con una tensión mal disimulada. «¿Cansada, supongo?». Trató de fingir preocupación. «¿Te preparo un té?». «No, gracias. Voy a ducharme y a acostarme». Mientras subía las escaleras, le oyó abrir de nuevo el portátil. Desde la cocina se oía un tintineo de teclas. Probablemente estaba hablando con Marilyn, discutiendo detalles. Por la mañana se cruzaron en el pasillo. Ted ya estaba vestido para ir a trabajar, aunque normalmente solo se despertaba a esa hora. «Tengo que salir temprano», explicó, abrochándose diligentemente los puños de la camisa. «Reunión importante con unos clientes». «Por supuesto», sonrió ella. «Que tengas un buen día». La puerta se cerró de golpe e Iris oyó arrancar el motor de su coche. Esperó 10 minutos, recogió el papeleo y los registros que había preparado la noche anterior y comprobó que todo estuviera copiado en una memoria USB. En la comisaría, la recibió un detective mayor con cara de cansancio. Escuchó atentamente, revisó los registros, estudió las impresiones de las transacciones bancarias, también las cogió, que mostraban el historial de gastos de Ted en el casino. ¿Dices que eligieron a propósito una hora en la que estabas trabajando? El detective estaba tomando notas en su cuaderno. ¿Y la empresa de seguridad no fue alertada del robo? El marido trabaja en seguridad. Creo que sabía cómo desactivar el sistema de alarma. ¿Y la mujer es perito de seguros? Interesante. Hojeó el papeleo. ¿Así que ella hizo tasar las joyas oficialmente 2 semanas antes del robo? Sí.
Aquí está el informe de tasación con su firma. Estuvieron examinando el material durante 1 hora más. El detective estaba especialmente interesado en las grabaciones de las cámaras. La calidad de las imágenes permitía identificar claramente a los dos autores. ¿Sabe?, dijo reclinándose en su silla. Normalmente lo más difícil en un caso como este es demostrar que realmente hubo un robo. La gente denuncia la desaparición de objetos de valor y luego resulta que los han cambiado de sitio o los han escondido en otra parte. Pero tú lo tienes todo documentado, cada paso del camino. Empezó a rellenar el papeleo oficial. Iris observó cómo se movía su bolígrafo por los formularios y pensó en lo extraña que era la vida. Ayer era una mujer casada y hoy estaba redactando una denuncia por robo contra su propio marido. «Podemos detenerlos ahora mismo», dijo el detective, apartando los ojos de los papeles. «Pero hay otra opción. A juzgar por los registros, probablemente intentarán vender las joyas. Si esperamos un poco más, podemos pillarles con las manos en la masa y recuperar las joyas, y habrá más pruebas. ¿Qué necesitas que haga? Que te comportes como siempre. No demuestres que sabes algo. Probablemente intentarán vender las joyas en los próximos días. Tenemos informadores entre los revendedores. En cuanto haya una oferta, lo sabremos». Iris asintió. Ya estaba interpretando el papel de esposa desprevenida. Podía seguir un rato más. Cuando llegó a casa, lo primero que hizo fue mirar en el estudio. La caja fuerte estaba cerrada. No había señales de que hubieran forzado la entrada a primera vista. Ted había hecho todo lo posible. Había actuado con cuidado, profesionalmente. Solo en el suelo había un rastro apenas perceptible del zapato de Marilyn. Un fino tacón había raspado el parqué. El teléfono tintineó. Un mensaje de Ted. «Hoy llego tarde, mucho trabajo». «Vale, cariño», contestó ella. «No trabajes demasiado». Se sentó frente al ordenador y abrió su correo electrónico de trabajo. Tenía que revisar documentos, coordinar el programa de operaciones para la semana siguiente. La vida seguía, pasara lo que pasara. Y 1 hora más tarde llamó el detective. Uno de los informantes denunció la aparición en el mercado negro de una colección única de joyas antiguas. Los 2 días siguientes se dedicaron a preparar la operación. El detective Graham, que dirigía el caso, insistía en pensarlo todo muy bien. En su despacho, se reunió un pequeño grupo, 2 agentes, un experto en antigüedades y el propio detective. Iris escuchaba atentamente mientras se discutían los detalles. «El informante dice que buscan un comprador rápido». Graham extendió sobre la mesa las fotos de las joyas del expediente del seguro. «Quieren vender toda la colección de una vez, no por partes. Eso nos beneficia. Menos riesgo de perder parte de las joyas». El experto en antigüedades, un hombre canoso con chaqueta de tweed, examinó las fotografías con una lupa. «La colección es realmente única. En el mercado negro, estas cosas suelen venderse por la mitad de su valor real. Los vendedores tienen prisa y los compradores se arriesgan. En este caso, podríamos estar hablando de unos 3 millones más o menos. Por esa cantidad de dinero, el comprador tiene que parecer sólido», comentó uno de los agentes. «Nadie creería que una persona cualquiera estaría dispuesta a desembolsar esa cantidad». Graham asintió. «Así que estamos creando una leyenda. Nuestro falso comprador es un coleccionista de Europa, interesado desde hace tiempo en las antigüedades. Está de paso por la ciudad. Se enteró por su gente de la colección. ¿Quién hará de comprador? El agente Harris. Tiene mucha experiencia en este tipo de operaciones. Además, habla con fluidez y un ligero acento. Eso le añadirá credibilidad». Iris escuchó mientras discutían los detalles. ¿Dónde celebrar la reunión? ¿Cómo organizar la vigilancia? ¿Qué precauciones tomarían los delincuentes? No solo la devolución de las joyas dependía de la profesionalidad de aquellos hombres, sino también de que se pudieran reunir pruebas irrefutables de la culpabilidad de Ted y Marilyn. ¿Y el dinero?, preguntó. «Probablemente querrán verificar su autenticidad, ¿no?» «Tenemos billetes especiales etiquetados preparados», respondió Graham. «Parecen auténticos, pero cada uno está marcado con un compuesto especial. Además, hay dinero de verdad para mostrar. Así los vendedores pueden estar seguros de la capacidad de pago del comprador». El especialista en antigüedades, mientras tanto, estaba recopilando una descripción detallada de cada joya. Esta información debía ayudar al agente Harris a parecer convincente como coleccionista. «Hay que prestar especial atención al broche», decía tomando notas.
El corte de la esmeralda es único, característico de una época determinada. Un verdadero coleccionista sin duda se fijará en ella y la apreciará. Por la tarde, el plan empezó a tomar forma. El agente Harris debía ponerse en contacto con los vendedores a través de un informante, para expresar su interés en la compra. La reunión se iba a organizar en la sala de conferencias de un hotel, un lugar lo suficientemente público como para no levantar sospechas, pero con capacidad para controlar todas las entradas y salidas. La clave es no asustarles antes de tiempo, recalcó Graham. Necesitamos que traigan las joyas a la reunión. Sin eso, será más difícil demostrar el robo. Iris volvió a casa tarde esa noche. Ted estaba inusualmente animado, hablando de trabajo, de un nuevo proyecto. Ella escuchó sin entusiasmo, pensando que este juego terminaría pronto. Al día siguiente, Graham informó. Se había hecho el primer contacto. Los vendedores estaban interesados, pero primero querían una reunión preliminar, sin la mercancía. Obviamente, estaban investigando al comprador. Es normal, explicó el detective. Tienen que asegurarse de que no es una trampa. Harris hará de recaudador precavido. También estará comprobando, investigando y regateando. Volvieron a reunirse. Necesitaban trabajar la leyenda hasta el más mínimo detalle. El agente Harris, un hombre alto de sienes canosas, escudriñaba los documentos sobre la historia de la colección. Me presento como Helmut Wagner, dijo con un ligero acento. Coleccionista austríaco especializado en joyas del siglo XIX, particularmente interesado en obras de famosas casas de joyería. Repasaron los posibles escenarios de la conversación. Harris tenía que mostrar interés, pero no demasiado. Regatear, pero no con demasiada insistencia. La clave era convencer a los vendedores de su autenticidad. Una vez que acepten reunirse con la mercancía, resumió Graham, actuaremos con rapidez. Un equipo de extracción estará preparado, pero permanecerá invisible hasta el último momento. Es importante que saquen las joyas a tiempo para mostrarlas. Entonces tendremos todas las pruebas. Por la noche, Iris se dio cuenta de que Ted hablaba por teléfono largo rato en el jardín. Había aprendido a reconocer esas llamadas. Cuando hablaba con Marilyn, su voz se volvía más tranquila, más cautelosa. Al parecer estaban hablando de una próxima reunión con un comprador. El plan estaba listo. Solo quedaba esperar a que los delincuentes dieran el siguiente paso. La reunión estaba prevista para las 3 en la sala de conferencias del Hotel Palace. A esa hora todo estaba listo. Los agentes encubiertos tomaron posiciones en el vestíbulo y los pasillos, y el equipo de asalto esperaba en la sala contigua. Iris estaba sentada en la furgoneta de vigilancia aparcada enfrente del hotel. El detective Graham había insistido en su presencia. Debía autentificar las joyas antes de que comenzara la operación. Ted y Marilyn aparecieron a las 3 menos cuarto. Las cámaras de seguridad les mostraron entrando en el vestíbulo del hotel. Él con un maletín de cuero, ella con un bolso pequeño. Ambos parecían tensos, mirando a su alrededor de vez en cuando. Parece que hay joyas en el maletín, comentó el técnico ajustando la imagen. El agente Harris, el recaudador austriaco, ya les esperaba en la sala de conferencias. Estaba sentado ante un escritorio, con una carpeta y un pequeño maletín delante. A su lado estaba sentado el segundo agente, que hacía de experto en antigüedades. Ted entró primero, seguido de Marilyn. Cada palabra se oía por los altavoces de la furgoneta. Señor Wagner, encantado de conocerle. Ted intentó aparentar seguridad en su voz, pero no le salió bien. Por favor. Harris señaló las sillas. ¿Ha traído lo que hablamos? Marilyn asintió. Pero antes nos gustaría asegurarnos. Por supuesto. Harris abrió el maletín, revelando fajos de dinero pulcramente apilados. Puedes comprobar la autenticidad de los billetes. Ted sacó de su bolsillo un detector de billetes portátil y lo pasó por encima de varios billetes. Harris esperó pacientemente. Ahora te toca a ti, dijo cuando Ted guardó el detector. Marilyn lanzó una rápida mirada a la puerta y luego asintió a Ted. Abrió su maletín y sacó una caja. En la furgoneta, Iris se inclinó hacia adelante. Reconoció inmediatamente la incrustación antigua. ¿Puedo verla? El Fonsada le tendió la mano. Ted dudó un segundo y le entregó la caja. El experto la abrió con cuidado. Sacó un broche con una esmeralda. Herr Wagner, eche un vistazo a esta talla, una obra característica de mediados del siglo XIX. Harris se puso sus gafas especiales. Examinó la piedra de cerca.
Una obra excelente, sin duda. ¿Y los demás artículos? Ted sacó un collar y unos pendientes. En ese momento Graham habló en voz baja por el micrófono. Allá vamos. Todo sucedió muy deprisa. La puerta de la sala de conferencias se abrió y 4 agentes de policía entraron en la sala. 2 más aparecieron desde la sala contigua. ¡Policía! ¡Que todo el mundo se quede donde está! Ted se sacudió hacia el maletín, pero Harris ya lo tenía agarrado por el hombro. Marilyn intentó levantarse, pero el Fatha le impidió el paso. Theodore Landergren, Marilyn Slocum, quedan detenidos como sospechosos de robo. Leyó en voz alta la licencia a uno de los policías mientras los otros lo esposaban. Ted parecía estupefacto, como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. Marilyn, en cambio, de alguna manera se incorporó enseguida, con el rostro rígido. «Exijo un abogado», fue todo lo que dijo. Graham fue el último en entrar en la sala. Recogió con cuidado las joyas y las metió en una bolsa de pruebas. S.R.A. Landergren llamó a su walkie-talkie. «Pase, por favor». Cuando Iris entró en la sala de conferencias, Ted se puso pálido. Miró la caja en manos del detective y luego desvió la mirada hacia su marido. «¿Cómo has...?» empezó, pero hizo una pausa. «Las cámaras», respondió ella con calma. «Estabas tan ocupado con la caja fuerte que no te diste cuenta de las nuevas cámaras de la oficina». Marilyn dejó escapar una breve carcajada maligna. «Y yo te dije que revisaras todo el sistema de seguridad. Pero tú eres la experta». «Sáquenlas», ordenó Graham. Mientras los llevaban fuera, el detective le entregó la caja a Iris. «Tendrá que escribir algunas declaraciones más, pero eso puede esperar hasta mañana. Mientras tanto, introduciremos las joyas como pruebas». Iris asintió. En el pasillo se oía a Ted pidiendo un abogado y a Marilyn gritando a los policías. Todo había terminado. Ya en el coche, sacó su teléfono y comprobó sus mensajes. El último era de Ted, enviado por la mañana. «Hoy llego tarde al trabajo, no me esperes para cenar». Borró el mensaje y arrancó el motor. La mañana siguiente comenzó con otra visita a la comisaría. Papeleo, declaraciones adicionales, aclaración de detalles. La máquina burocrática iba cogiendo velocidad. Iris estaba sentada en el despacho del detective Graham, firmando papeles, cuando se oyó un ruido en el pasillo. Reconoció la voz de Ted. Lo llevaban para interrogarlo. ¿Le gustaría verlo? Graham señaló con la cabeza el cristal de espejo, tras el que estaba la sala de interrogatorios. Iris dudó, pero luego aceptó. Detrás del cristal, vio a su marido, arrugado, con una camisa arrugada y barba incipiente en las mejillas. Sentado a su lado, estaba su abogado, un hombre mayor de mirada tenaz. «Entonces, señor Landergren», el investigador extendió las fotografías sobre la mesa. «Cuéntenos cómo conoció a la señorita Slocum». «Ella vino a tasar las joyas». Ted se frotó la cara con las manos. «Yo estaba en casa esa tarde». «¿Y?» «Empezamos a hablar, luego nos encontramos por casualidad en un bar». El abogado le susurró algo al oído. Ted asintió y se enderezó. «Mira, soy una víctima de las circunstancias. Marilyn me manipuló, descubrió mi problema con el juego y lo utilizó. ¿Es así?» El investigador sacó las impresiones de los mensajes. «¿Y qué es esto? El plan es bueno, pero tenemos que movernos más rápido. Ya casi tengo los códigos elegidos». «Este es su mensaje, señor Landergren». Ted se puso pálido. «Yo no... O esto, tengo el equipo de hacking, probándolo mañana». «¿Tus palabras también?» En la habitación de al lado, Marilyn estaba siendo interrogada. Su voz sonaba tranquila, casi burlona. «Por supuesto que fue idea suya», dijo. «Él mismo me habló de las joyas, sugirió robarlas él mismo. Yo solo accedí a ayudar». «¿Y por qué aceptaste?» «Me prometió una parte. Dijo que me daría el collar y los pendientes y se quedaría con el broche, para saldar sus deudas». Graham comentó en voz baja. «Es una situación clásica. Cada uno intenta beneficiarse a costa del otro. Pero tenemos cintas de sus conversaciones, mensajes, grabaciones de cámaras. No se apartarán». Ted, mientras tanto, se había vuelto completamente confuso en su testimonio. Primero afirmó que Marilyn le había forzado, amenazándole con contarle a su mujer sus deudas. Luego admitió que había estado buscando la forma de conseguir el dinero él mismo. Al final se limitó a decir que lo sentía. Marilyn estaba más segura. Admitió su participación en el robo, pero insistió en que no era más que la ejecutora del plan de otra persona.
Soy tasadora profesional, dijo. Mi trabajo consiste en determinar el valor de las cosas. Que el señor Landegren decidiera utilizar mis conocimientos con fines delictivos es decisión suya. A última hora de la tarde, ambos fueron trasladados al centro de detención. El fiscal, tras estudiar el expediente, no vio sentido a la libertad bajo fianza. El riesgo de fuga era demasiado grande. ¿Qué corren peligro de hacer?, preguntó Iris a Graham. Dado el valor de los bienes robados y el hecho de que el robo estaba planeado, de 3 a 5 años. Podrían salir en libertad condicional si admiten plenamente su culpabilidad y pagan los daños morales. Iris reunió sus papeles, el informe del robo, copias de los papeles del seguro, impresiones de las cámaras de vigilancia. La voz de Ted seguía llegando de la habitación contigua. Estaba dando más testimonios. Estoy confundido, decía. Las deudas, el engaño, el miedo constante, no quería hacerle daño. Pero Iris ya no escuchaba. Salió fuera donde lloviznaba una fina lluvia. En algún lugar del juzgado ya estaban preparando los papeles del divorcio. Su abogado trabajaba deprisa. Subió al coche y sacó el teléfono. Unas cuantas llamadas perdidas de su madre. Ya se habría enterado. No le apetece devolverle la llamada. Todas las explicaciones podían esperar hasta mañana. Los papeles del divorcio ocupaban sorprendentemente poco espacio. Apenas unas páginas en las que se exponían, en un árido lenguaje jurídico, los motivos de la disolución del matrimonio, la lista de bienes adquiridos en común y las pretensiones de las partes. La abogada de Iris, Rebecca Stern, comprobó cada punto con la meticulosidad de una profesional experimentada. La casa está a su nombre, las cuentas están separadas, no hay préstamos conjuntos, anotaba en su cuaderno. Dadas las circunstancias y la existencia de una condena efectiva, el proceso debería ir rápido. Estaban sentados en su despacho, una habitación luminosa con vistas al parque de la ciudad. Sobre el escritorio había una carpeta con un caso de robo, un informe judicial al lado. A Ted le condenaron a 3 años de libertad condicional y una fuerte multa. A Marilyn, a 2 años. Ambos tuvieron que pagar daños morales. ¿Y las joyas? Rebecca hojeó otro documento. ¿Las ha devuelto ya la policía? Sí, ayer. Las trajo personalmente el detective Graham, se calló Iris. Lo curioso es que ni siquiera tuvieron tiempo de sacar las joyas de la caja. Permanecieron selladas en una bolsa de pruebas todas estas 2 semanas. La semana siguiente estaba prevista la primera vista del divorcio. Ted envió una carta, a través de su abogado, pidiendo reunirse en persona. Iris se negó. Bien, Rebecca aprobó. Cualquier comunicación ahora solo complicará el proceso. Dejémoslo en manos de los abogados. Por la noche, Iris ordenó sus cosas en el dormitorio. Era extraño descubrir lo poco que quedaba de su vida en común. Unas cuantas fotografías, algunas cosas pequeñas, regalos. Todo cabía en una caja. En el estudio, sacó un joyero de la caja fuerte. Lo abrió y pasó el dedo por un broche antiguo. Las piedras brillaban tenuemente a la luz del atardecer. Al día siguiente fue al banco y alquiló una caja de seguridad. Allí guardaría las joyas, fuera de peligro. En casa solo quedaban las fotografías y los papeles del seguro. El proceso de divorcio había sido muy rápido. Ted no impugnó ni un solo punto. Su abogado solo pidió plazos de indemnización. Teniendo en cuenta la multa en la causa penal, su situación financiera era difícil. Creo que podemos aceptarlo, dijo Rebecca. De todos modos, no va a ir a ninguna parte. La libertad condicional implica informes periódicos al inspector. Después de la vista, Iris se quedó en el pasillo del juzgado, viendo a Ted caminar enérgicamente hacia la salida. Caminaba encorvado, como si hubiera adelgazado. Su madre le esperaba en la puerta, el único pariente que no se había dado la vuelta después de lo ocurrido. Por la noche, su propia madre llamó. ¿Cómo estás? Había preocupación en su voz. Estoy bien, el juicio ha terminado, los papeles están firmados, las joyas están en el banco. No es eso lo que pregunto. Iris se acercó a la ventana. Afuera lloviznaba, las farolas se reflejaban en los charcos. Sabes, de alguna manera no estoy disgustada en absoluto. Quizás sea porque hacía mucho tiempo que no era así. El robo acaba de ponerle fin. Hablaron un poco más de cosas sin importancia, del trabajo, del tiempo, de la nueva clínica que Iris pensaba abrir en una ciudad vecina. La conversación de siempre, solo que sin mencionar a Ted. Unos días más tarde llegaron los últimos papeles del juzgado, el sello de divorcio en su pasaporte,
el certificado de disolución del matrimonio, el extracto de la sentencia judicial. Iris los dobló en una carpeta y los guardó en un cajón del escritorio. La vida iba tomando poco a poco un nuevo rumbo. El trabajo en la clínica, las reuniones con los pacientes, los planes para ampliar el negocio, todo eso ocupaba su tiempo y sus pensamientos. Solo a veces, cuando abría la caja de seguridad para comprobar las joyas, pensaba en lo extrañas que habían resultado las cosas. Pero esos pensamientos le venían cada vez con menos frecuencia. Al fin y al cabo, tenía un trabajo que le encantaba, una casa que le pertenecía por completo, y la libertad de tomar decisiones sin mirar a los demás. Y las joyas de la familia, bueno, seguían perteneciendo a la familia, solo que ahora estaban guardadas en un lugar más seguro. Al principio fue raro despertarse con la casa vacía. Iris se encontró escuchando el silencio matutino. Ni ducha, ni tintineo de tazas en la cocina, ni pasos en el pasillo. Había cambiado los muebles del dormitorio y comprado ropa de cama nueva. El armario, antes dividido por la mitad, era ahora todo suyo. Había despejado una estantería del cuarto de baño para guardar las maquinillas de afeitar y las lociones de Ted. El trabajo ayudaba a estructurar el tiempo. Iris estaba inmersa en el desarrollo de la red de clínicas, reuniones con proveedores de equipos, entrevistas con nuevos especialistas, coordinación de documentos. Su jornada laboral se alargaba, pero no le importaba. Pasaba las tardes de distintas maneras. A veces se sentaba en su despacho con los documentos, otras iba al gimnasio, al que se había apuntado un mes después del divorcio. La entrenadora, una mujer enérgica llamada Diana, había elaborado un programa para ella. La actividad física no solo te ayuda a poner en orden tu cuerpo, sino también tu mente, le decía, mostrándole los ejercicios. Después de los ejercicios, Iris se sintió mejor. Músculos cansados, una ducha caliente, una taza de té de hierbas antes de acostarse. Cosas sencillas que crearon un nuevo ritmo de vida. Instaló una cerradura electrónica en su despacho, en lugar de la habitual. Conservó la caja fuerte, que había servido bien a pesar del intento de robo. Ahora solo guarda allí los documentos. Las joyas están a buen recaudo en una caja de seguridad. Un día, revisando papeles viejos, encontró las fotos de su boda. Rostros jóvenes y felices, vestido blanco, traje, anillos. Era extraño pensar que pocos años después uno de los dos traicionaría al otro. Iris dejó el álbum a un lado. Era hora de afrontarlo. Su matrimonio había empezado a desmoronarse mucho antes de que llegara Marilyn. Simplemente no se habían dado cuenta, ocupados haciendo sus propias cosas. Ella estaba construyendo un negocio. Él, ¿qué había estado haciendo todos estos años? Jugando a los casinos, fingiendo tener éxito, viviendo una doble vida. Ella empezó a ir a casa de su madre más a menudo los fines de semana. Tomaban té en el jardín de invierno, hablaban de noticias, de planes, se acordaba de su padre. ¿Sabes?, dijo mamá un día. Cuando me enteré del robo, lo primero que pensé fue en la suerte que había tenido papá de no vivir para verlo. Estaba tan orgulloso de vuestro matrimonio, ¿verdad? Mamá, no. Lo siento, es que ahora eres diferente, más fuerte, o algo así. Iris permaneció en silencio. De hecho, algo había cambiado en ella. Se fijaba más en la gente, elegía con más cuidado en quién confiar. La clínica también había cambiado. Había instalado un nuevo sistema de control financiero y contratado a un auditor experimentado. Cada transacción se verificaba 2 veces. Te has vuelto más cuidadosa, comentó una vez el jefe de contabilidad. Más bien más sabia, respondió ella. Poco a poco, la soledad dejó de parecer un problema. Tenía sus ventajas, la libertad de decisión, la posibilidad de gestionar el tiempo a su antojo, no tener que adaptarse a las costumbres de los demás. Empezó a dedicarse más tiempo a sí misma. Se apuntó a cursos de fotografía, que le interesaban desde hacía tiempo, pero que iba posponiendo. Compró un abono para la piscina. Por las tardes lee libros, no literatura profesional, sino por placer. Un día la invitaron a una cena de negocios. Se inauguraba un nuevo centro médico, y los organizadores habían reunido a los principales especialistas de la ciudad. Iris pasó mucho tiempo eligiendo atuendo, y luego decidió llevar un sencillo vestido negro. En la mesa se encontró junto al propietario de una red de laboratorios médicos. Mantuvieron una interesante conversación sobre las perspectivas de la medicina privada. Se ofreció a llevarla a casa, pero ella se negó cortésmente. Aún es pronto,
pensó mientras subía a su coche. En casa, mientras se duchaba, se vio reflejada en el espejo y de repente se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo le gustaba lo que veía. No solo el aspecto, sino la calma interior, la confianza, la sensación de autosuficiencia. Quizá algún día decida volver a tener una relación seria, pero ahora sería una elección consciente, no un deseo de ajustarse a las expectativas de otra persona. Mientras tanto, tenía un trabajo que le gustaba, una casa en la que se sentía cómoda y, lo más importante, la certeza de que era capaz de afrontar cualquier dificultad. Al fin y al cabo, ya había pasado lo peor y no solo había aguantado, sino que se había hecho más fuerte. Mientras se dormía, pensó que la curación no siempre consiste en volver al estado anterior. A veces es un camino hacia algo nuevo, más completo y real. Exactamente un año después de su divorcio, Iris abría una nueva clínica en el centro de la ciudad. Un edificio espacioso con equipamiento moderno, una amplia plantilla de especialistas, un elaborado sistema de seguridad, tuvo en cuenta todos los detalles. A la ceremonia de inauguración asistieron numerosos invitados, colegas, socios, representantes de la administración municipal. Iris, con un estricto traje gris, aceptó las felicitaciones, respondió a las preguntas de los periodistas y realizó una visita guiada por las oficinas. Es un proyecto asombroso. Mark Edwards, propietario de una cadena de laboratorios médicos, miraba con interés el nuevo equipamiento. Se habían conocido en aquella misma cena de negocios hacía casi un año, y desde entonces le había aconsejado a menudo sobre cómo organizar su trabajo. Gracias por tu ayuda con los proveedores, sonrió Iris. Habría sido más difícil sin tus recomendaciones. Me alegro de haber sido de ayuda. Por cierto, ¿te gustaría hablar de las posibilidades de cooperación, digamos, durante la cena de mañana? Hizo una pausa y asintió. ¿Por qué no? Después de la ceremonia de inauguración, Iris se quedó en su nuevo despacho. La ventana daba al parque de la ciudad, donde ya florecían las primeras flores de primavera. Sobre la mesa había un jarrón de tulipanes, regalo de su madre. El último año había cambiado muchas cosas. La cadena de clínicas había crecido, la plantilla se había triplicado. Había contratado a un gestor inteligente que se había hecho cargo de parte del trabajo administrativo, lo que le permitía dedicar más tiempo a tratar directamente a los pacientes. También hubo cambios en su vida personal. La comunicación con Mark comenzó con un asesoramiento profesional y, de algún modo imperceptible, se convirtió en amistad. Era viudo, criaba a 2 hijas adolescentes y su preocupación por sus hijas le resultaba muy atractiva. Quedaban a menudo para trabajar y a veces comían juntos. Mark no se precipitaba y ella le agradecía su paciencia. Después de la historia de Ted, necesitaba tiempo para aprender a confiar de nuevo. Las joyas seguían guardadas en una caja de seguridad, pero ahora Iris las sacaba de vez en cuando, para acontecimientos importantes, reuniones de negocios. El broche antiguo lucía precioso en la solapa de su traje de negocios. No pensaba mucho en Ted. A veces había noticias sobre su empresa. Tras el escándalo del robo había tenido que dejar su antiguo trabajo y ahora se dedicaba a algún pequeño negocio. Se rumoreaba que Marilyn estaba fuera de la ciudad. Por la tarde, después de que cerrara la clínica, Iris bajó al parque. El aire primaveral era fresco y limpio. Mark la esperaba en un banco. Habían quedado para cenar juntos. ¿Qué tal tu primer día?, le preguntó, tendiéndole un vaso de café de la cafetería más cercana. Bien, mucho trabajo, claro, pero es una molestia agradable. Caminaron despacio por el callejón, hablando de planes para el futuro. Mark habló de su nuevo proyecto, crear una red unificada de laboratorios para clínicas privadas. Iris compartió ideas para ampliar la gama de servicios. «Sabes», dijo de repente, «este año has cambiado, te has vuelto más segura, más relajada». «La vida te enseña mucho», sonrió ella. «Lo importante es aprender las lecciones adecuadas». Al llegar a casa por la tarde, Iris se sentó ante el ordenador. Tenía que revisar los informes del primer día de la nueva clínica. En la pantalla aparecieron gráficos, cifras y cuadros, la rutina habitual de un gestor. Desde la ventana llegaba el sonido de la lluvia primaveral. Había tulipanes perfumados en un jarrón. Sobre la mesa había una carpeta con planes para seguir desarrollando la red de clínicas. La vida continúa. Un nuevo capítulo de un nuevo libro. El teléfono sonó suavemente. Era un mensaje de Mark. «Gracias por una velada maravillosa. ¿Mañana a la misma hora?» Iris sonrió y contestó.
Sí,